Meneses, a quien damos la más cordial bienvenida. Buen día, estimado doctor Eric. Buen día, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha, doctor. Perfecto. Doctor, ¿qué tal? Al fin de continuar con su ponencia, quería consultarle si va a compartir alguna presentación. Sí, voy a compartir. Perfecto, doctor. Comentarle que ya se encuentra habilitado para compartir pantalla. Podríamos ir probando si gusta. Sí, claro. ¿Se puede ver? Sí, doctor, ya se puede visualizar Dame un segundo que estoy su cargando presentación. algo para asegurarme que no se me vaya la señal porque estoy en un lugar sin mucha señal. Por favor. Sí, sí, no se preocupe, doctor. Ok, bueno, me avisan cuando iniciamos. Yo ya estoy libre. Ya. Sí, perfecto, doctor. En ese caso, daré una breve presentación de usted y Ujú. continuamos con la ponencia. Muy buenos días, estimados participantes, y muy buen día, estimado doctor Eric Cuba. Continuamos con nuestra segunda ponencia programada para el día de hoy. Tendremos el grato placer de contar con la presencia del doctor Eric Cuba Meneses, a quien reiteramos la más cordial bienvenida. El doctor desarrollará el tema actividad empresarial del Estado. Asimismo, queremos comentarles que el doctor cuenta con un doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad París Panteón en Francia. Es profesor ordinario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor investigador de Derecho Administrativo y Regulación en la Universidad Científica del Sur. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, ABDA, y secretario académico de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. Estimado doctor Eric Cuba, le damos el pase para que pueda continuar con su ponencia y le reiteramos el agradecimiento por contar con su presencia. Perfecto, muchísimas gracias. Solamente una precisión, no cuento con un doctorado, soy doctorando. Porque no me vayan a decir que me estoy arrogando títulos que aún no tengo. Y bueno, al equipo de Biloyer por la realización del curso de Derecho Administrativo Económico, que sin lugar a dudas es un tema bastante bonito, bastante interesante. Y además aún porque me han dado un tema muy bonito, ¿no? Que es hablar un poco sobre la subsidiariedad. En el enfoque que le estoy dando el día de hoy es hablar sobre si pueden coexistir o convivir la función social de la administración dentro de la economía social de mercado. Entonces, yo he tratado, dado que no tengo mucho tiempo para poder hablar, tratar de esquematizar los temas en 4 temas puntuales que son la introducción, la positivización o la constitucionalización de dicho principio. En tercer lugar, hablar un poco sobre la jurisprudencia de la Constitución, de la jurisprudencia que hay en materia de constitución económica y principalmente el principio de subsidiariedad. En cuarto lugar, las conclusiones. Entonces, en primer lugar, hablamos un poco de la introducción, ¿no? Y de hecho, una introducción muy interesante es saber cómo llega el debate de la subsidiariedad a niveles de que tiene que darle una matiz constitucionalidad. Y como dice en la presentación, una de las discusiones más propicias para el debate académico es aquella de la articulación entre el Estado y la economía social de mercado a un nivel constitucional, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración y vamos a ver qué es lo que pasa en el Perú en la Constitución de 1993. Y de hecho, la Constitución vigente que nosotros
la constitución vigente que nosotros tenemos, consagra un régimen de economía social de mercado que gravita en torno al principio de subsidiariedad del Estado. Nuestra constitución está establecido que nos desarrollamos en el marco de una economía social de mercado y tenemos un régimen que es duramente criticado, sobre todo en procesos electorales, ¿no? Porque cuando hay cada elección que hay, sea una elección presidencial, una elección congresal complementaria, etcétera, se torna muy importante el debate constitucional de saber si seguimos con el mismo modelo o cambiamos de modelo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que defiende este régimen? ¿Qué es lo que tiene que ver, en buena cuenta, la receta constitucional en materia económica que tiene la Constitución peruana? Y sobre todo, ¿qué hace mención el tan mentado principio de subsidiariedad y por qué resulta tan importante? Y esto de aquí está articulado con la segunda parte de la charla, que viene a ser con el trance que hubo entre la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. En la Constitución anterior, la de 1979, nosotros teníamos un Estado que era planificador. Y aquí me voy a detener un poco un momento. ¿Es que acaso el Estado, la Constitución actual con el Estado actual que tenemos no planifica? Por supuesto que planifica, pero a diferencia de antes, no tenemos una economía planificada. Muy por el contrario, a los que muchos pueden creer que el Estado actual no planifica, por supuesto que planifica. Tenemos, por ejemplo, el CEPLAN, que se encarga de planificar diversas intervenciones que va a tener el Estado a lo largo de los años, pero ya como tal, no somos un Estado que tenga una economía planificada. Entonces, solamente haciendo mención a esta característica de Estado planificador que viene en la Constitución anterior. El intervencionismo. En la Constitución del 79 teníamos un Estado que intervenía muchísimo, intervenía al punto de poder fijar precios. Y claro, cuando uno fijaba precios, la consecuencia inmediata, y no voy a entrar a muchos detalles porque implicaría irme más de los 40 minutos que tengo, creo, para hablar, es que cuando uno interviene en la economía y fija precios, finalmente termina generando ¿qué cosa? Termina generando un mercado negro de precios que termina generando escasez. Eso es historia económica básica. Entonces, por eso es que en las economías donde se fijan precios termina habiendo a veces escasez de algunos productos porque generas un mercado negro. Entonces, lo que puede resultar una salida, una solución en el mediano plazo termina siendo un problema grave a largo plazo. Por eso lo podemos ver en países que fijan precios como son Argentina, como fue el caso de Venezuela, que hicieron muchas cosas hace muy poco, cuyas consecuencias pues, han tenido impacto en toda la región, ¿no? Otro tema particular que tenía el anterior régimen era que tenía una actividad empresarial muy grande. Habría muchísimas empresas públicas. Tenemos, por ejemplo, la empresa pública de buses que iba por la ruta del metropolitano. Teníamos empresas hidroeléctricas, teníamos aerolíneas. El Estado intervenía como un actor importante en en la actividad empresarial misma del Estado. A diferencia del día de hoy en el cual el Estado ya no interviene. El Estado puede realizar actividad empresarial únicamente por una situación de manifiesta conveniencia nacional. Y creo que esto es lo más importante, quizá, o lo que genera más debates y genera amores y genera odios de lo que había en la Constitución anterior con lo que hay en la Constitución actual. El candado que pone la Constitución de 1993 a la actividad empresarial del Estado. Y este candado tiene que ver justamente con la limitación en que el Estado no puede realizar actividad empresarial si es que no tiene una ley expresa que así lo ordene. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos en el contexto en el cual el legislador toma esta decisión de poder establecer, de poder colocar este candado constitucional a la actividad empresarial del Estado. Un Estado que estaba quebrado, un Estado que no tenía garantías eh, para poder salir, el Perú estaba casi al borde de la quiebra, entonces en ese momento se veía que las empresas públicas se habían convertido en una suerte de espacio para una especie de clientaje político, o teníamos empresas públicas que eran extremadamente grandes, con muchísimos trabajadores, pero muy poco eficientes. Frente a eso, lo que hizo el Estado fue comenzar un proceso de privatización de las empresas, comenzar a venderlas, ¿no? Venta de activos, o concesionar algunas otras con la finalidad de ¿qué? De comenzar a tener caja, de comenzar a tener liquidez.
¿De qué nos servía, por ejemplo, tener una empresa tan grande de ferrocarriles en el Perú, creo que era Enafer Perú, en su momento, cuando teníamos pues solamente un par de ferrocarriles? El ferrocarril nunca se ha desarrollado mucho ni en América Latina, ni mucho menos en nuestro país. O teníamos una empresa que era Entel Perú, que era la empresa nacional de telefonías, y no la Entel actual, sino la Entel del Estado, que así se llamaba, pero no había cobertura de telefonía. Tener teléfono era un lujo en ese momento porque teníamos una empresa muy grande con muchos trabajadores. Entonces no era eficiente tener la actividad empresarial del Estado. El Estado se había caracterizado por ser un Estado ineficiente en realizando actividad empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos ponemos un caso, si ustedes deciden poner un emprendimiento, una empresa, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a intentar maximizar las ventas o maximizar las utilidades para que pueda funcionar de una u otra manera y puedan tener ganancias. Pero si ustedes les encargan, por ejemplo, imagínense que el gobierno decide crear la empresa municipal de abarrotes de Lima. Vamos a vender arroz de Lima, vender, no sé, lentejitas, vender todo tipo de abarrotes, atunes, todo lo que contiene una tienda de abarrotes. Entonces, si ustedes son los nuevos gerentes, no sé, zonales de la tienda de abarrotes, estatal. Entonces, ¿cuál va a ser su propósito? Que la tienda de abarrotes produzca, que los números estén en verde, perdón, que estés vendiendo. No, probablemente tu propósito va a ser ya no el lucro o la ganancia personal, que es quizá el corazón de hacer empresa, por decirlo de alguna manera, sino que cuando haces actividad empresarial, el lucro no es lo importante. Actividad empresarial del Estado, perdón, el lucro no es importante. Lo que es importante es la atención del interés público. Entonces tú te vas a preocupar porque el arroz llega a las personas que realmente quieren arroz, por alimentar a las personas porque tienes una tienda de abarrotes. No, tu intención no es vender todas las bolsas de arroz, tu intención es que el interés público, que la gente sea feliz. Entonces tienes un fin diferente. No importa si con eso tienes que vender el kilo de arroz, no sé, a un solo, a 50 céntimos, con la finalidad de llegar a mayores personas. Y ese es el problema con la actividad empresarial del Estado cuando no está bien definida su punto de partida, ¿no? Que la finalidad de la actividad empresarial del Estado, como se había visto, como está concebida ahora, es interés público. En la Constitución del 79, como se había masificado, si tú, por ejemplo, ibas a competir, no sé, contra la leche Ensi, una leche que yo nunca la he tomado, yo no ni había nacido, una leche que era famosa en el gobierno de Alan García, y sacabas tu producto de leche, probablemente te iba a hacer, bueno, de repente sí te iban a comprar, porque creo que era muy mala, pero vamos a suponer que la leche en sí hubiese sido muy buena. Entonces, leche en polvo. Entonces, la leche en polvo que tú vendes, de, no sé, de Glorio, de Laibe, probablemente hubiese tenido un poco de problemas, ¿no? Porque mientras que tú tienes que pagar, no sé, a ganaderos, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar agua, el Estado tiene una caja infinita, puede trabajar a pérdidas toda la vida y no va a pasar nada porque es imposible o casi imposible que un Estado quiebre. Por eso, la actividad empresarial del Estado, que no se encuentra justificada, que no se encuentra justificada de acuerdo al modo constitucional, se considera que es una práctica de competencia desleal, porque sería imposible que ustedes puedan competir de igual a igual contra una empresa que tiene fondos ilimitados y que a su vez tiene, ¿no? Su finalidad no es el lucro, es el interés público. ¿Ok? Además, bueno, seguimos en la Constitución del 79, había una prohibición de monopolios. Actualmente los monopolios no están prohibidos, está prohibida el abuso de posición de dominio, o sea, actitudes que no necesariamente puedan ser un monopolio, pero que de una u otra manera terminen generando una posición de abuso de una parte hacia otras. En la Constitución del 79 tenemos un Estado que fija las reglas, pero también controla, vigila y sanciona de una u otra manera. Este es el contexto en el cual se crea la Constitución del 93, ¿no? Por ejemplo, miren la portada de la República, las salsas, el pan subió al 75%, el azúcar, el 68%, el pollo, 50%.
Y ahí dicen en la noticia, hoy tampoco habrá ómnibus ni microbuses, habían paros, ¿no? Bueno, y abajo está que secuestran un domador de leones, que bueno, es parte de la noticia también de ese entonces, y ven ustedes ahí las colas largas en las tiendas de abarrotes que habían, o en las tiendas en general, porque había una llamada, la llamada pues escasez de productos. Y por si eso no fuera poco, con la finalidad de poder agravar las cosas en materia económica, estamos hablando del gobierno de Alan García I, se comenzaron a estatizar los bancos y las financieras, la estatización de la banca. El Estado quería comenzar a acaparar absolutamente todo lo que pudiese, ¿no? No es como ahora que ustedes pueden ir y pueden cambiar libremente, generar un tipo de cambio o lo que fuese. No habría ningún tipo no habría no habría problemas en que ustedes puedan tener el libre cambio de la moneda. Antes, pues no era así. ¿Ok? Entonces, en ese momento, habían dos discusiones que estaban en boga en dicho contexto. En primer lugar, nos preguntábamos cuál es el tipo y el grado de intervención más deseable para el desarrollo económico. ¿Necesitamos una gran intervención del Estado o una intervención leve? Y en segundo lugar, ¿qué intervenciones específicas deben tener tratamiento constitucional? ¿No? Entonces, cuando nos preguntamos eso, ¿qué grado de intervención del Estado es más deseable para lo económico? Hay que entender que el legislador que entraba en un proceso constituyente en el año 93 venía con la receta quizá fallida de la Constitución del 79, en el cual una intervención grande del Estado no había dado buenos resultados. Entonces nos comenzábamos a reformular cuál era el mejor grado de intervención que teníamos que tener. Y además de ello, la segunda pregunta es, ¿qué intervenciones específicas merecen un tratamiento constitucional? O sea, de repente, no toda intervención en la economía merece un tratamiento constitucional, no, y comenzar a diseñar exactamente qué tipo de intervención. Y en general, la principal intervención que merecía un tratamiento constitucional era la intervención de la actividad empresarial del Estado, ¿no? Que se establecía en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Entonces, vamos a ver aquí una serie de propuestas que comienzan a darse en el marco de lo que viene a ser la concepción o la configuración del principio de subsidiariedad. Por ejemplo, tener reglas básicas que permitan el juego de las fuerzas del mercado y producir los beneficios de la libre competencia. Lo primero que está señalado ahí es sumamente importante porque nos va a permitir, perdón, a nosotros entender cómo la libre competencia, de una u otra manera, nos va a permitir que las fuerzas de mercado puedan comenzar a tener un libre juego de oferta y demanda y poder tener los beneficios. Un ejemplo de eso, pues, es lo que tenemos actualmente con las operadoras de teléfono. Ustedes saben, probablemente en el último año se deben haber cambiado la mayoría o alguna persona de operador, de Movistar a Claro, a Entel o Vitel, que son los cuatro principales operadores del país. ¿Pero por qué? Porque uno te dice, ven conmigo y te doy 50% de descuento, o aquí te doy, no sé, más internet, te doy más llamadas, te doy llamadas al extranjero, qué sé yo, cualquier tipo de beneficios. A diferencia de antes, en lo cual solamente había un operador que era Telefónica, o bueno, que se llama Movistar, y que de una u otra manera, mediante contratos, sería que te estás regulando el tipo de calidad en el servicio que te querían dar. En la actualidad, el propio juego del mercado te permite tener una gran actividad y tener los beneficios de la libre competencia. ¿Ok? En segundo lugar, podemos ver que es importante generar las condiciones que permitan la provisión de bienes públicos y la solución a los problemas, como las externalidades, ¿no? Tener un régimen adecuado que pueda dar solución a los problemas que se puedan derivar de las externalidades que pudiesen haber. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos que ver acá que hay que garantizar un manejo monetario y una política macroeconómica que permita un crecimiento estable en la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una política macroeconómica estable. Afortunadamente en el Perú en los últimos años tenemos ese tipo de políticas macroeconómicas. Eso lo podemos ver reflejado en el que el tipo de cambio no ha variado mucho de lo que ha salido, de lo que tenemos
en los últimos años, a pesar de la turbulencia económica en la cual nosotros hemos estado viviendo, ¿no? Además de ello, tenemos que atender las necesidades básicas de la población y además facilitar el acceso a servicios esenciales y oportunidades de superación. Y la constitución económica en nuestro país tiene que justamente promover eso, promover el acceso al servicio, el acceso a servicios públicos, promover que las personas puedan de una u otra manera tener accesos a servicios de calidad y que el servicio público no sea un lujo, sino que sea un derecho, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la actualidad. Vamos a hablar de los principales servicios, ¿no? Ese, por ejemplo, el servicio de energía, de telefonía, de agua, de saneamiento, etcétera, son prestados, a pesar de sus limitaciones, de una manera relativamente eficiente. Eso también es porque la Constitución permite justamente ello, ¿no? Dar el marco general para que pueda coexistir tanto las inversiones privadas con las públicas. Finalmente, es importante ver que tenemos que cobrar impuestos de forma equitativa y sin producir mayor alteración a la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cobrar los impuestos de forma adecuada al nivel de renta que están teniendo las personas, ¿no? Pero si usted gana más, probablemente se le vaya a cobrar un poco más, y si usted gana menos, quizá se le cobre un poco menos. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias relevantes que hay entre la Constitución anterior y la Constitución actual? Por ejemplo, en la Constitución anterior se señala que el Estado presta servicios públicos directamente, o sea, tenemos un Estado prestador, mientras que en la 93 vamos más hacia la concepción de Estado regulador y garante, o lo que se conoce como el establecimiento del denominado rol subsidiario del Estado. En la Constitución del 79 se señala que el Estado reglamenta la iniciativa privada, y en la de 93 que la iniciativa que tiene que orientarse y tiene que promoverse. ¿Ok? Bien. Además de ello, otra relevancia muy importante es que en la de 69 se limita el comercio internacional a razones de interés social. No tenemos una economía abierta a mercados extranjeros, sino únicamente en temas cuando es un interés público, interés nacional, social. En cambio, en la Constitución actual 93, la inversión nacional extranjera reciben exactamente el mismo trato y se establece además que toda controversia tiene que ser resuelta por arbitraje. ¿Por qué es importante hablar que las controversias son resueltas por arbitraje? Porque tenemos que entender que en dicho contexto había mucho descrédito de parte del Poder Judicial, y al tener este descrédito, en definitiva, las personas, perdón, los inversionistas que van a venir y van a poner su dinero, van a poner su plata, no se sienten seguras teniendo al Poder Judicial como garante de la legalidad y prefieren un mecanismo de solución privado que les otorgue la garantía que quizá en ese momento el Poder Judicial no estaba en capacidad de poder otorgar. ¿Ok? Bien, en la Constitución del 93 tenemos también esto de acá, el llamado pluralismo económico. Voy a utilizar acá el lápiz que me da esto de acá. Y esto creo que es bastante relevante, ¿no? Que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Aquí yo voy a señalar algunos elementos. Miren acá. La ley expresa realizar subsidiariamente por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. ¿Qué quiere decir por ley expresa? ¿Quién da las leyes? Como ustedes saben, las leyes las da el Congreso de la República, únicamente por ley expresa. El Congreso da una norma, da una ley, y justo eso es lo que se tiene que cumplir. El Estado puede realizar subsidiariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado puede llegar únicamente a aquellos lugares en los cuales el privado no puede llegar. Por ejemplo, justificaría abrir una empresa estatal, una aerolínea de bandera, una aerolínea estatal con capitales propios del Estado para atender la ruta aérea Lima-Cusco y de vuelta. Probablemente no, porque hay bastante oferta privada. Pero si quieres conectar de repente la capital del Perú con una provincia que tiene un aeródromo chiquito en el cual el privado no está interesado en llegar, entonces probablemente ahí sí justifica que yo, Estado, ponga una empresa que me opere esa ruta aérea para justamente generar una interconexión de comunicaciones y terminar generando un polo de desarrollo a dicha comunidad.
¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Y si luego más adelante dicha ruta se vuelve pues ya comercial, también pues dejará de justificarse el hecho de que el Estado tenga que seguir operando dicha ruta aérea. Entonces hay que tener en cuenta eso. No por razón de interés público o manifiesta conveniencia nacional. ¿Qué es de interés público y qué no es de interés público? Es una pregunta muy complicada decir que es de interés público, porque no sabemos qué es de interés público, no tenemos una definición como tal. Pero para efectos de la norma, para efectos constitucionales y que en cuanto a legalidad, el interés público es todo aquello que va a decir el Estado peruano que es. El interés público viene a señalar exactamente lo que viene a tener el Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el motivo? La crisis fue del año 93 y lo que señalaba la Constitución del año 93. Bien, la subsidiariedad en la jurisprudencia constitucional y en la jurisprudencia administrativa. Nosotros tenemos aquí que tener en consideración lo siguiente, ¿ok? Veamos acá. El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente cuáles son los requisitos o lo que se está estableciendo puntualmente para entender una economía social de mercado. Tenemos el bienestar social, el mercado libre y un Estado subsidiario y solidario. ¿De acuerdo? El bienestar social debe traducirse en empleos productivos, en trabajo digno y en un trabajo directamente del mercado como tal que tiene que realizarse. El mercado libre lo que supone es el respeto a la propiedad, la iniciativa privada y la libre competencia. Tiene que tener en cuenta que la libre competencia y la propiedad tiene que estar estrictamente reguladas en el sentido de que hay que garantizar la libertad de ambas. Y finalmente, un Estado subsidiario y solidario, de manera que las acciones estatales aparecen como auxiliares y complementarias y temporales. Entonces, cuando hablamos que el mercado es un bien jurídicamente protegido, hablamos del derecho de libertad como tal, de la subsidiariedad y de la dignidad de la persona como fin supremo. El derecho de libertad es entendido justamente como la libertad de empresa, como la libertad de hacer lo que uno quiera, pero en materia económica tiene que ver con esto, con la libertad de empresa. La subsidiariedad entendida como la participación que va a tener el Estado a un nivel adecuado, en el sentido de que tiene que respetar de una u otra manera la actividad del sector privado que tiene que estar como tal. Y finalmente, tanto el derecho de libertad como la subsidiariedad tiene que atender la dignidad como fin supremo de la persona. El caso más conocido que hay en materia de subsidiariedad es el caso de la pollería del rancho, ¿no? Que lo cuento brevemente, es este caso que tiene que ver con una pollería que hubo, o que estaba, mejor dicho, que era pues, propiedad de la Universidad Nacional del Altiplano en el Puno, en el departamento, en la región Puno. Entonces, era una pollería universitaria. Claro, los reclusos de la universidad, en vez de irse, no sé, pues a la producción científica o a mejorar la calidad educativa de los alumnos, se fueron destinados a equipar una pollería. Entonces, el principio de subsidiariedad era entendido como, pues, algo que estaba de una u otra manera vulnerándose acá. Entonces, la pollería del rancho decidió interponer una demanda en el DECOPI porque esta pollería estaba realizando actividad empresarial y no estaba al arreglo de la Constitución del 93. ¿Ok? Señalando que no era de manifiesta conveniencia nacional. Evidentemente, tener una pollería no es algo de interés público de manifiesta conveniencia nacional, y más aún cuando la oferta privada podría tranquilamente suplir o llenar todo tipo de vacío que pudiese generar en este tipo de actividades, ¿no? Otro caso relevante es, por ejemplo, el caso del Estadio San Marcos con el Estadio Nacional, que Gremco decide interponer una demanda que llega a estar un amparo, ¿no? Señalando que ellos estaban realizando actividad empresarial sin que esté arreglado el artículo 60 de la Constitución. Entonces, lo que señaló el Tribunal Constitucional es una sentencia bastante sui generis, es de cuando los fines fuesen la preservación del bien
como en este caso eso fue lo que se argumentó, estaba justificada el tema de la actividad empresarial. Es un caso bastante sui generis para el tema de los estadios, pero hemos tenido otros casos. Por ejemplo, este es otro caso que es el caso de la clínica Santa Teresa contra diversos hospitales. ¿Qué es lo que pasaba? Esa foto del hospital Loaiza, si la memoria no me falla. Antes tú ibas a un hospital público y podías atenderte como todos, haciendo una cola, haciendo tu turno, etcétera, o podías pagar un poco más, o mejor dicho, podías pagar, porque creo que en la parte pública no se paga, podías pagar y te atendían en la parte clínica del hospital. Entonces utilizaban equipamiento público, médicos del público para dar un servicio de privados. Entonces, evidentemente, frente a una clínica que daba el mismo servicio y que tenía que pagar alquiler, tenía que pagar agua, esto significaba una competencia desleal totalmente abierta porque los materiales y en general los insumos que estaban siendo comprados eran destinados para hacer competencia a las clínicas privadas, brindando un servicio de paga, cuando lo correcto, cuando lo correcto era justamente que nosotros, cuando lo correcto hubiese sido que los hospitales destinen todo el dinero para poder destinarlo a la atención adecuada de la población en general. Y con esto ya voy a terminar porque creo que viene mi amiga, la doctora Mildred Valdivia, que ya me he pasado parte, me estoy agarrando parte de su hora, le pido mil disculpas. Y en general la Constitución peruana consagra el principio de economía social de mercado y se debe entenderse como un principio constitucional más que como un modelo de economía calificativo. El calificativo social se refiere a ese extremo del privilegio de que ordena crear, suplir y corregir mercados u orientarlos a la consecución de ciertos fines sociales que la mano invisible del mercado no percibe como tal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y además estos principios se tienen unos principios que van a conjugar el Estado social y democrático de hecho con una economía social de mercado. Los principios de subsidiariedad y solidaridad se conjugan con los de libertad e igualdad. Y aunque el sistema de Estado social y democrático con economía de mercado se puede empezar teóricamente, hay que entender que este diseño mismo se dirige a la forma del sistema que debe ser desarrollado por las normas y reglamentos como tales. Algo muy importante es que ocupa esto parte de las democracias que nosotros conocemos y tener un tribunal constitucional que se encarga de marcar el derrotero de cómo se tiene que interpretar de forma adecuada el principio de subsidiariedad. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención y quedo atento si hubiese algún tipo de pregunta. Y si no hay preguntas, creo que inmediatamente le toca a la doctora Mildred Valdivia, que estaba esperando por ahí. Sí. Muchas gracias, estimado doctor. Por cuestión del tiempo, le trasladaremos por interno algunas consultas que nos hayan llegado y con ello estaríamos dando por finalizada su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades. Muchas gracias. Y saludos a la doctora Mildred, que la estoy viendo ahí.